Todos conocemos a Vallejo, uno de los más grandes poetas del siglo XX y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. César Vallejo escribió el poemario Trilce, donde se da el comienzo de la era vanguardista en Latinoamérica. A este poemario se le denomina El viaje sin ruta, donde sobresale la tesis del amor de madre, la explotación humana y la indiferencia humana. ¿Tienes conocimiento de cuáles fueron las circunstancias para la creación de Trilce? Aquí te lo presentamos. Perú, que vio nacer a uno de los escritores de Latinoamérica. Este poeta peruano es César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en el norte de Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. La familia Vallejo Mendoza está conformado por don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre que era capaz de resolver cualquier conflicto generado en las oscuras minas donde trabajaba. La madre, doña María de los Santos Mendoza Gullonero, fue una mujer que se dedicaba a los quehaceres de su hogar y la crianza de sus hijos, los cuales eran dos, siendo César Vallejo el último de todos. Siendo Vallejo el menor de sus hermanos, podemos rescatar la clasificación por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo inició su educación en su natal Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127, luego en 1909 pasó a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. En Trujillo inició sus estudios universitarios, se interesó por la Facultad de Filosofía y Letras, se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, debido a problemas económicos, tuvo que suspender sus estudios. Asimismo, el año empezó a trabajar como profesor de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan. Contaba entre sus alumnos el gran conocido Ciro Alegría. Después nos contó que Vallejo le gustaba que le contaran sus historias y les contaran cosas que veían día a día. Llegó una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima, y el dolor de no poder visitarla lo destruyó por dentro. Vallejo recordaba a su madre con ternura, con una admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, el poeta, en sufrimiento, dedicó versos y poemas a esta mujer. Luego de una vida llena de sufrimientos en nuestro país, decidió irse al extranjero, por donde llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette, quien vivía, cabe sorpresa, al frente de la suya, y que desde ahí se convirtió en uno de los mayores pilares de su vida. ¿Por qué César Vallejo escribió Trilce? César Vallejo escribió Trilce como una expresión artística de su visión del mundo y su profunda introspección. Este libro de poemas, publicado en 1922, es considerado una de las obras más influyentes y originales de la poesía vanguardista en la lengua española. Vallejo era un poeta peruano conocido por su estilo poético innovador y su compromiso con temas sociales y políticos. Trilce era una obra compleja que rompe con las 3 convenciones literarias tradicionales de su tiempo. El libro está compuesto por poemas que a menudo carecen de una estructura rítmica métrica tradicional, lo que refleja la agitación y la desilusión de Vallejo con la sociedad y la política de su época. La escritura de Trilce puede entenderse como un intento de Vallejo de comunicar sus propias experiencias personales y su visión del mundo, que estaba marcada por la pobreza, la opresión social y la injusticia.
Los poemas de Trilce son un testimonio de búsqueda de identidad y significado en el mundo caótico y en constante cambio. El poemario de Trilce de César Vallejo, publicado en 1922, se caracteriza por su estilo experimental y complejo. Es una gran variedad de temas y técnicas literarias. Los hechos relevantes que se encuentran en el poemario son la exploración de la identidad y la subjetividad del poema, la crítica social y política, el lenguaje y la experimentación formal, la búsqueda espiritual y metafísica, la exploración del amor y del deseo. Este libro muestra lo vivido por el César Vallejo, esencialmente en la etapa dramática del autor. Su experiencia de la pobreza, la soledad, la muerte de su madre, su fracaso amoroso, no ser aceptado en Lima, acusado de incendiario, su estadía en la cárcel y recuerdos de su infancia y hogar arrebatados por el tiempo. Estos son algunos de los motivos que son una causal para que César Vallejo descendiera de sus entrañas más profundas de su ser y poder escribir los poemas. Bueno, Trilce nos invita a adentrarnos en la complejidad de la experiencia humana. Sus versos enigmáticos nos recuerdan que la poesía es un reflejo de nuestra vida, lucha y búsqueda constante de un significado en un mundo constante en cambio. A través de la oscuridad y la ambigüedad de sus palabras, nos desafía a explorar la realidad, a explorar la condición humana y a cuestionar nuestra realidad. En Trilce encontramos una invitación a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a descubrir significados más profundos en las palabras y en la vida misma, dejándonos en mente la curiosidad y el enigma de quiénes somos realmente o qué es lo que hacemos en esta vida, si está bien o mal, o si en realidad somos otros, estamos disimulando vivir. La obra Trilce de César Vallejo sigue siendo una obra influyente y apreciada en la actualidad. Su estilo innovador y sus temas universales continúan resonando en el mundo literario y cultural. Y la obra sigue siendo objeto de estudio de la inversión en la literatura hispanohablante. En Francia, la obra Trilce de César Vallejo es apreciada por su importancia en el contexto de la literatura vanguardista y surrealista. La influencia de la poesía de Vallejo y de Trilce se ha extendido a nivel internacional y ha sido objeto de estudio y admiración en diferentes contextos literarios, incluyendo Francia. En los círculos literarios y académicos franceses, Trilce es considerada una obra importante dentro del movimiento vanguardista y ha influido en poetas y escritores posteriores. Su impacto en la literatura francesa y europea se manifiesta en la obra de aquellos que ha sido influenciada por el vanguardismo de su obra Trilce. Un gran poema que arrasa con todos desde el tiempo se vivió. Un gran poemario que llama a los demás autores a seguir sus pasos en periodos desconocidos. Trilce expresa las vivencias del autor y también sentimientos como los deseos de libertad. Cuenta con un lenguaje experimental y con una estructura poética no convencional. También cuenta con hermetismo y con dificultad interpretativa. Trilce, una revolución poética. Una obra cumbre del vanguardismo poético en la lengua española. Trilce, uno de los libros más representativos del modernismo hispanoamericano. Trilce es una obra poética que rompe con los moldes tradicionales y expresa el dolor, la angustia y la rebeldía del autor frente a la realidad que le tocó vivir. César Vallejo, considerado uno de los más grandes poetas del siglo XX, utiliza en sus versos un lenguaje innovador, lleno de neologismos, metáforas, símbolos y juegos de palabras, que reflejan su búsqueda de una identidad propia y su compromiso con los problemas sociales de su época. Trilce es una obra que desafía al lector, que lo invita a descubrir los múltiples sentidos que se esconden tras cada palabra, que lo conmueve por su intensidad emocional y que lo sorprende por su originalidad y belleza.
Trilce es, en definitiva, una obra maestra de la literatura universal, que merece ser estudiada, admirada y disfrutada por todos. Ahora te planteamos qué aspectos de la obra Trilce te han llamado más la atención y por qué.